Estaremos abriendo la escritura en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 16. Y la escritura dice de la siguiente manera: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. El tema lleva como título El silencio de Dios. La historia del libro de Malaquías se remonta al año 450 a.C., cuando el segundo templo ya había sido reconstruido y las grandes promesas de Ageo y Zacarías estaban recientes. Ageo 2 había profetizado que la gloria postrera del templo sería mejor que la primera. Por su parte, Zacarías, capítulo 9, profetizó sobre el futuro glorioso de Sión con la aparición del Mesías prometido. Pero a pesar de estas dos grandes promesas, el estado espiritual que se encontraba sumergido en la casa de Judá era muy lamentable. Malaquías nos presenta a un pueblo tibio, apático, renuente a escuchar la voz de Dios y a obedecerle. Y si bien la casa de Judá se había apartado de los rituales paganos y de la idolatría, inclusive efectuaban cultos para el Señor, pero su estado espiritual era muy tibio, era muy apático. Malaquías, cuyo nombre significa el mensajero de Yahweh, reprobó el culto apático que ofrecía el pueblo, en donde solamente presentaban ofrendas de segunda clase y de pésima calidad. Esta historia está engarzada con el libro de Nehemías, específicamente con el capítulo 13, y tanto Malaquías como Nehemías hacen notar la negligencia de los sacerdotes y reprueban la mala actitud de presentar ofrendas vanas. Igualmente, los sacerdotes consentían que el pueblo profanara el día de reposo, el cual es sagrado para Dios. Nehemías tuvo que hacer algunas reformas para mejorar el aspecto espiritual del pueblo. Por su parte, el Señor intentó dialogar con el pueblo por medio del profeta Malaquías, pero el pueblo siempre mostró una oposición. Dios estaba tratando de establecer un diálogo, una conversación, pero el pueblo se mostraba renuente, a la defensiva. Estaremos comentando algunos diálogos del Señor y el pueblo. El Señor dice: yo los he amado. El pueblo responde: ¿en qué me amaste? El Señor les dice: han menospreciado mi nombre. El pueblo responde: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El pueblo dice: ¿en qué nos volveremos? El Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? El pueblo responde: ¿en qué te hemos robado? El Señor dice: vuestras palabras son violentas contra mí. El pueblo responde: ¿qué hemos hablado contra ti? Dios, a través de este diálogo, está tratando de que el pueblo se reconcilie con Él, de que vuelva a Él. Le está brindando la oportunidad para que nuevamente el pueblo haga las cosas bien. Pero el pueblo mostraba una tibieza, una frialdad. No sabían reconocer que su actitud era incorrecta y que su estado espiritual realmente era apático, era tibio. Igualmente podemos ver en las Escrituras que en todas las ocasiones que el pueblo está enemistado con Dios o Dios con el pueblo, Dios mismo es el que trata de hacer la reconciliación. Pocas veces o ninguna vez encontramos que el pueblo por sí solo busca a Dios. Siempre Dios es el que da el primer paso y nos brinda la oportunidad. El Señor le había dicho al pueblo que habían hablado palabras violentas contra él. Y ellos dijeron: ¿y qué hemos hablado contra ti? Malaquías capítulo 3, 14, 15. Dice así: pues habéis dicho: por demás servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que intentaron a Dios y escaparon. El argumento del pueblo es que no había ningún provecho en servir al Señor, de que no había ningún beneficio en guardar la ley.
que el portarse bien o andar correctamente no atraía hacia uno ninguna bendición. Esa era la queja del pueblo. Ellos estaban esperando algo a cambio, esperaban un pago a sus acciones, a su comportamiento. Pero no solamente querían ser recompensados por todo lo que hacían o por el culto que ofrecían, sino que también argumentaron que los soberbios, los corruptos, todos aquellos que hacen iniquidad, eran más prosperados que los que sirven al Señor. Inclusive agregan que habían tentado a Dios, se habían burlado de Dios y habían escapado y que no les había pasado nada. Para ellos su forma de ver era que los impíos están en mejores condiciones que los que guardan la palabra de Dios. Pero este argumento que ocurrió en el tiempo de Malaquías, en la actualidad sigue pasando. Mucha gente sigue argumentando lo mismo. Mucha gente llega a compararse con los impíos y empieza a comentar que su estado económico, financiero, estaba mucho mejor cuando se encontraba en el mundo, que en el mundo tenía hasta de sobra, que no le faltaba nada. Y argumentando que ahora que está sirviendo al Señor, posiblemente esté en escasez, en estrechez, y empieza la queja y la comparación, dando a entender que estaba mejor en el mundo. Pero cuando empezamos a reflexionar realmente cómo se daba aquella economía, cómo aquel dinero llegaba a las manos, posiblemente mucho de ese dinero no era lícito, no era ganado honestamente, no era ganado con el sudor de la frente. Había iniquidad, había maldad, había corrupción. Hay que entender que la forma en que Dios prospera es completamente diferente. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Esa es realmente una bendición de parte de Dios, que enriquece el alma primeramente y que no añade tristeza ni aflicción ni angustia. Poner la mirada en la riqueza de los corruptos o de ambicionar sus fortunas o tratar de igualar la facilidad con que hacen fortunas solo servirá como una piedra de tropiezo para nuestras vidas. El salmista Asaf dijo en el Salmo 73:2-3: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando el hombre pone la mirada en el impío, en el corrupto, en el que hace iniquidad, posiblemente empiece a envidiar sus bienes, posiblemente empiece a ambicionar sus autos, sus mansiones, y tratando de igualarse a él, sus pies empiezan a deslizar, se empiezan a resbalar sus pasos. La mirada debe estar puesta siempre en el Señor. No debe de estar puesta en las finanzas o en la prosperidad o en la riqueza de los impíos. Pensar o asegurar que un soberbio, un corrupto, se puede burlar de Dios y que Dios no va a hacer justicia es tener un total desconocimiento de las Escrituras. Gálatas 6:7 dice que no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Llegará un momento en que aquella persona corrupta, impía, dará cuentas de todo lo que está haciendo. Pero como creyentes, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor solamente. Y pensar o asegurar que no hay ningún beneficio o provecho servir al Señor o guardar sus leyes, es demostrar que no existe un interés en las Escrituras o que tenemos un total desconocimiento de las promesas del Señor. El pueblo aseguraba que no había ningún provecho en servir al Señor, pero Deuteronomio 28:1-14 nos habla de una infinidad de bendiciones que realmente van sobre el creyente, y no solamente van sobre el creyente, lo alcanzan, bendicen su ciudad, su campo, el fruto de su vientre, el fruto de la tierra. Bendice su canasta, bendice su entrada y su salir, bendice su descendencia. Realmente hay una gran bendición en servir al Señor. Igualmente, en el Nuevo Testamento podemos ver que servir al Señor realmente siempre tiene un beneficio. Posiblemente no alcancemos, o muchos no alcanzan a ver los beneficios, pero ahí están siempre los beneficios del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 9-10 dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
el obedecer su palabra, el guardarse, el apartarse del mundo, el estar al servicio de Dios, el ayudar a los santos, dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. También podemos notar que Dios es un Dios galardonador, es decir, un Dios que le gusta recompensar cada acción que el creyente haga. Aún sin que el creyente pida, Dios sabe recompensar todo lo que se haga a favor de su nombre. Mateo 6, 3, 4 dice que si usted da limosna, ofrenda en secreto, Dios lo recompensa en público. Mateo 6, 6 dice que si usted ora en secreto, Dios lo recompensa en público. Mateo 6, 18, si usted ayuna en secreto, Dios lo recompensa en público. Mateo 10, 41, si usted recibe a un justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10, 42, si usted ofrece agua a un pequeño desierto, no perderá su recompensa. Todo lo que el creyente haga a beneficio de la obra, a favor de Dios, a favor de su nombre, a favor de su prestigio, tiene una recompensa. No hay necesidad de que el creyente pida, solamente actúa conforme a lo que ha aprendido, conforme al carácter de Dios, y todo viene por añadidura. Dios realmente bendice la fidelidad, y toda esa fidelidad siempre va a ir acompañada de bendiciones. Somos llamados por el Señor bienaventurados según Mateo capítulo 5, 3 al 10, donde los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos. No importa que lloremos, recibiremos consolación. Si somos mansos, recibimos la tierra por heredad. Si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Si tenemos misericordia con los semejantes, alcanzaremos misericordia. Si somos de limpio corazón, veremos a Dios. Los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Si padecemos persecución por causa de la justicia, de nosotros es el reino de los cielos. Mateo 5, 11, 12 dice que bienaventurados sois cuando por mi causa nos vituperen o nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque nuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Claro que hay un gran beneficio servir al Señor. Siempre habrá una diferencia entre el impío y el Hijo de Dios. Dios bendice a su pueblo. En el tiempo de Malaquías aún quedaba también un pequeño remanente que tenía temor del Señor. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Ese pequeño remanente se mantenía fiel a Dios, con temor a Dios. Todo lo que Malaquías había hablado, el remanente lo escuchó y lo aplicó a su vida. Ese remanente había escuchado que gran parte del pueblo le llevaba la contra a Dios y que se había alejado de Dios, pero ellos decidieron realmente mantenerse firmes y le hablaron a sus compañeros y compartieron lo que Malaquías había dicho, de lo que Dios quería realmente para sus vidas. Malaquías agrega algo más. Dice que el Señor tiene designado un día en el cual Él va a actuar y dará el pago conforme a sus hechos a cada uno. Malaquías 3:18. Entonces nos volveréis y discerniréis y verá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Llegará un día donde Dios va a actuar de una manera visible, donde aquel que dudaba de que realmente Dios era burlado por los impíos, de que Dios no levantaba justicia contra los impíos, va a quedar realmente evidenciado de que no es así, porque habrá un momento en que Dios va a actuar y vamos a ver la diferencia entre aquel que se ha guardado, aquel que sirve a Dios, aquel que teme a Dios, aquel que obedece a Dios en su palabra y que camina con Él. Y vamos a ver también el triste final de los impíos. La queja del pueblo era: ¿de qué sirve servir a Dios o qué provecho tiene guardar sus mandamientos? Y el Señor les dice: llegará el momento en que tendrán que discernir, diferenciar que los beneficios que obtienen los que sirven a Dios son muy diferentes a los beneficios terrenales que están obteniendo los impíos.
El Señor había enfatizado en cada punto que tocó la palabra, así dice el Señor. En más de 40 ocasiones repitió la frase, así dice el Señor, en el libro de Malaquías. Y esto lo hizo con el fin de que el pueblo tuviera muy claro que el que estaba hablando era Él, no eran las palabras de Malaquías, sino que era Dios hablando por la boca del profeta Malaquías, que en ese momento los estaba amonestando, estaba tratando de que el pueblo volviera realmente a Él. Pero gran parte del pueblo no quisieron escuchar a Dios y no se volvieron a Él. Esta actitud, este desaire y desplante que el pueblo hizo ante Dios, ocasionó que Dios guardara silencio por 400 años, más los 30, en donde Jesucristo inició su ministerio. Un largo periodo de silencio. El pueblo experimentó lo que es realmente ser olvidado por Dios, donde por más que clamaran, por más que pidieran, por más que ofrecieran algo, Dios ya no los escuchaba. No había una respuesta de Dios. Ahora los papeles se habían invertido. Ahora el que estaba alejado de ellos era el mismo Señor. En la actualidad el mensaje hacia nosotros es muy similar. El Señor nos dice, yo los he amado, Dios nos ama. Y su mensaje realmente, o su máxima expresión de amor, viene en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no escatimó a su propio Hijo con tal de que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Ese es el amor de Dios, que aún siendo inmerecedores, Dios envió a su Hijo para poder reconciliarnos con Él. Dios nos ama y nos sigue amando, pero también su nombre no puede ser desprestigiado. Su nombre no puede ser despreciado por ninguna causa. No debemos de presentar cosas vanas delante del Señor. No debemos de quejarnos, no debemos de murmurar. Debemos de entender que el prestigio de Dios tiene que quedar intacto realmente, que la gente necesita escuchar de Dios tal como viene en su palabra. Pero también es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de que la gente regrese al verdadero Dios, no a una religión, no a una denominación, no a una creencia, no a una secta, sino directamente a Dios, volver a Él, pararse en la senda antigua y preguntar cuál es el buen camino y andar por Él. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que volvamos a Él realmente. Cuando uno renuncia a todo esto, va a experimentar en carne propia el silencio de Dios. Y por más que la persona quiera que Dios lo escuche, posiblemente Dios no lo vaya a escuchar, porque es tiempo de que nos volvamos a Él. No hay nada más triste que ver a una persona rogando, suplicando por alguna necesidad y que no tenga respuesta de parte de Dios. No hay nada más frustrante que todas nuestras oraciones sean ignoradas y rechazadas y que Dios no nos conteste. Y no hay nada más doloroso que pasar por una gran adversidad donde solamente dependemos de Dios, pero que en ese momento no tengamos a quién recurrir ni dónde refugiarnos, porque nuestro refugio, que es Dios, ya no está con nosotros. Nuestra mala actitud lo apartó. Tener una religión no es suficiente. Dejar de asistir a la iglesia no es lo más inconveniente que podamos hacer. Despreciar el nombre o prestigio de Dios con una actitud apática, con un culto apático, es una ofensa para el Señor. No querer volvernos a Dios, no querer volvernos a Dios nos puede costar la vida eterna. Ciertamente Dios es un Dios de oportunidades, que cada día nos presenta una nueva oportunidad para que volvamos a Él, pero también es muy cierto que existen muchas personas que no aprecian ni valoran las múltiples oportunidades que Dios les ha ofrecido diariamente. Personas que Dios ha levantado del borde de la muerte, de enfermedades crónicas. Personas que Dios los ha salvado de las manos de personas que les van a quitar su vida. Personas en bancarrota. Personas con hogares destrozados. Y Dios ha actuado ahí y han recibido no solamente ese beneficio, muchos beneficios, pero no se quieren volver a Dios, no aprovechan las oportunidades. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de no provocar un silencio de Dios.
porque posiblemente algún día desearemos mínimo una oportunidad, pero ese día posiblemente tampoco nunca llegue, porque Dios guardará silencio. Y así como el padre que tiene buenos sentimientos se duele cuando su hijo está enfermo, cuando ve que el hijo está sufriendo por alguna enfermedad o cuando está recibiendo alguna inyección y que él ve dolorosamente cómo el hijo está sufriendo, y después de que el hijo crece y el hijo se aleja del padre y el padre, por más que trata de acercarlo a él, el hijo no quiere saber nada. Precisamente esa es nuestra actitud muchas veces. Nuestro gran Padre se duele de las situaciones que atravesamos. Luego nos pide que volvamos a Él y muchas veces les damos la espalda o ya nunca regresamos. Es tiempo de ser agradecidos también. El ángel del Apocalipsis le dijo a la iglesia de Sardes en Apocalipsis 3:2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchas cosas en la vida espiritual de muchos que están muriendo, que se han dejado de hacer. Quizás al inicio la persona era de oración, de lectura, de estar en comunicación con los hermanos, de estar al pendiente de las necesidades, pero poco a poco se ha ido enfriando, poco a poco se ha convertido en un creyente apático, donde no les interesan las necesidades de la iglesia, donde no le importa lo que la otra persona está pasando, donde ya no hay una comunión con Dios, donde ya no hay una lectura constante, hay un alejamiento. Y el Señor les llama en este día diciendo: sé vigilante. Y el Señor hace un llamado en este día diciendo: sé vigilante, y afirma, levanta, establece las cosas que están por morir. Es decir, atiende todo aquello que has dejado de hacer. Lamentaciones 5:21, el pueblo dice: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos, y renueva nuestros días como al principio. Este pueblo reconocen que solamente a través de Dios, que Dios vaya por uno y que Dios lo traiga a uno puede volver. Cuando uno aprovecha la oportunidad que Dios nos está brindando, pero agregan algo más: renueva nuestros días, hazlos de nuevo, como al principio, como en el día de nuestra conversión, como los primeros pasos como creyentes, cuando tuvimos aquel encuentro glorioso con Jesucristo, donde realmente todos queríamos servir al Señor, donde había una pasión por la iglesia, había una pasión por la obra de Dios, donde posiblemente éramos los primeros que llegábamos a la congregación y los últimos en irnos, donde veníamos a la hora de la oración, donde participábamos en todo, donde éramos voluntarios, donde la mirada no estaba puesta en los defectos de los hermanos, donde la mirada no estaba puesta en los errores o defectos del grupo, donde la mirada no estaba puesta en el error del predicador. La mirada estaba puesta siempre en el Señor, en agradar al Señor, donde nos presentaron no con cosas vanas, nos presentábamos con una buena actitud, una buena disposición, donde realmente veníamos concentrados en espíritu y en verdad porque queríamos agradar al Señor. No estábamos pendientes de lo que ocurría alrededor, estábamos pendientes realmente de conectarnos con el Señor. Esos días son los que deben de volver, renovar nuestros días como al principio, donde éramos verdaderamente unos hijos de Dios agradecidos, en donde reflejamos el carácter de Dios. Es tiempo de aprovechar las oportunidades y no prolongar un silencio de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, nos estaremos lamentando de no aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda diariamente. Es tiempo de decirle: Señor, renueva nuestros días como al principio, haznos sentir nuevamente aquella pasión donde nada nos detenía, donde realmente podíamos ver nuestra conversión genuina delante de ti, Señor Jesucristo, donde cada canto realmente tocaba mi alma, donde realmente cada canto que entonaba llegaba hasta tu trono de alabanza, mi Señor Jesús, donde realmente mis oídos estaban atentos a tu palabra y mi corazón estaba dispuesto en poner en práctica tu palabra, Jesucristo, porque realmente queríamos glorificar el glorioso nombre del Señor. Bendiciones, hermanos. Y este ha sido el tema de este día. Amén.